Estamos en el Chaltén, reconocido mundialmente como la capital nacional del trekking. Llegamos con el típico clima patagónico, cambiante minuto a minuto. Nos instalamos en un pequeño departamento. Aquí nos vamos a quedar 5 días. Después de la ruta 40, preferimos el primer día tomarlo a modo de relax. La cabeza nos lo pedía y también vino bien para reorganizarnos. Al otro día comenzamos el trekking a Laguna Torre. Este sendero es un poco más corto que el del Fitzroy, de unos 19,48 kilómetros con un desnivel de 507 metros positivo. Nos permitió estirar un poco las piernas y ponernos a tono. Al comienzo el clima nos acompañó, estaba soleado. Mientras te mostramos el sendero, te contamos un poquito de la historia. Estamos yendo a Laguna Torre. Esta zona de la Patagonia estuvo en disputa con Chile. El Chaltén nació por pura geopolítica. En 1965, la disputa fronteriza con Chile por la Laguna del Desierto llegó a su punto más crítico con un tiroteo mortal entre gendarmes y carabineros. Para asegurar la soberanía y frenar el avance chileno, Argentina fundó este pueblo de urgencia en octubre de 1985. Sigamos, Cuchicuchi. Sí, falta la recta final casi. Sí. Poblar el Chaltén fue una verdadera odisea. Para convencer a las primeras familias de mudarse a este rincón helado y aislado, el gobierno tuvo que regalar terrenos, garantizar empleos estatales y dar viviendas amobladas. Los pioneros sobrevivieron los primeros inviernos sin médicos, con electricidad por horas y caminos de ripio bloqueados por la nieve. Una vida durísima donde la solidaridad vecinal lo era todo. Hoy, con servicios y tecnología, todo es mucho más fácil.
El gran quiebre ocurrió a mediados de los años 90, una vez que el fallo arbitral aseguró la soberanía argentina en la zona. El pueblo dejó de ser un pueblo estratégico militar y el turismo internacional descubrió sus imponentes montañas, transformándolo a pulmón en la capital mundial del trekking. Los videos y fotos no le hacen justicia a tanta belleza. Muy bien, Mateo, llegamos. Misión cumplida. Laguna Torre. Argentina, carajo. Muy bien, vamos a iniciar el regreso. Bueno, terminamos la caminata a la torre. 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. 9 kilómetros de ida, 9 de vuelta. Y cansa mucho la piedrita, más que la distancia. Bueno, Tenemos la casita en la base. sí. Esto es el Chaltén. Bueno, cambio y fuera.
llegando temprano. Son las 6:15 por ahí. Más o menos, 6:20. Viento, paró de llover. Y bueno, esperemos que nos acompañe el buen tiempo. Por allí asoma el solcito. Hoy es el día, el Fitzroy nos espera. Buen día. Perfecto. Muy bien. Sí. Arrancamos con el entusiasmo de tener el sol de nuestro lado. La aventura no nos la puso fácil y nos desafió a cada paso, pero la certeza de que llegaríamos jamás nos abandonó. Luego de superar las primeras pendientes empinadas a través del bosque de lengas, el sendero se abre hacia el valle. Aquí llegamos al mirador del río de las Vueltas. Wow. ¿Que sea acá el rincón? Acá que se ve. Bueno, aquí estamos caminando el kilómetro 2 de 10 del sendero. Por ahora, dificultad media. No es fácil, pero tampoco es extremo. Todas pequeñas subiditas. Hay que ir regulando, mi consejo, ¿no? Con pausas pequeñitas. Sí. Y seguir. Así es. Bueno, vamos a ver qué nos espera. Y un poquito más acá de subida.
lañoso. Bueno, llegamos finalmente al mirador del Fitzroy. Lamentablemente las nubes nos tapan completamente el monte Fitzroy. Es muy cambiante el clima. Es una pena. Planificamos 6 meses de este viaje y bueno, no hemos tenido hasta el momento suerte con la meteorología. Solamente hoy es miércoles, el lunes tuvimos suerte, pero bueno. No, caminemos. Vamos a ver qué encontramos. Qué cerrado que es acá, ¿eh? Bueno, este es el punto de encuentro. Tenemos que seguir a la derecha. Bueno. Pero no entiendo. Nos falta este Ahí, tramo. claro, y ahí llegamos al punto final. Ah, ¿seguro? Segurísimo. Bueno, entonces por allá, ¿no? Sí. Kilómetro 6 de 10, todavía nos faltan 4 kilómetros. Allá donde está el glaciar al fondo. Continuamos, ¿no? Cuchi cuchi. ¿Potable? Sí, se podría decir. ¿Sí, cuchi cuchi? ¿Seguimos? Seguimos. 1500 metros faltan. La lluvia tiene algo bueno, Sí. que es que te mantiene Tempera- constante la temperatura, Claro. y no te sentís sofocado. Exacto. Pero por otro lado no hay que parar porque... Chao. Chao. Bueno, campamento, Laguna Los Tres, 2500 metros. Sigamos. Nada más. Y ya casi llegamos. Cruce de a una persona. Y sí, no da para otra infraestructura. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá estamos un poquito mal reparo de la lluvia. Bueno, estamos empapados. Empapados, nos ha traicionado mal el tiempo. Dijeron que iba a bajar la lluvia cercano al mediodía, ya son 10:30 y no para. Y hay viento y hace frío. Si quieren aventura, Esto es aventura. vengan un día de lluvia. Sí. Ay, por favor. Que- No. Sí, el frío, las manos. Tremendo. La mano la tengo roja del frío. Bueno,
Hicimos 500 metros de subida, todavía faltan 500 y todavía falta una hora. Una horita, ¿qué hace una horita Una horita más. en la vida? Allá abajo donde está, se nota el río, de ahí venimos caminando, después de haber caminado 8 kilómetros, ¿no? Queda claro. Falta menos, Mateo. Falta poco. Bueno, escucha, ¿qué tenés para comentar? Y quiero que vean mi cara del principio y mi cara del final. Todavía me faltan unos cuantos metros. Está cayendo agua, nieve. Por fin que se despejó y no llueve más. Gracias Dios. Por favor, una horita más. Así por lo menos se me seca la ropa y te veo despejado. Obsérvese. Vale el esfuerzo, pero es un gran esfuerzo. Falta un poquito. Una vuelta más. Los últimos metros. El último kilómetro pesó tanto como el resto del camino. Atrás quedaron 9 kilómetros de pedregal infinito y un frío implacable que nos tomó de sorpresa. Ni siquiera el invierno bajo cero de Alemania nos había preparado para semejante combinación de viento, lluvia y cansancio extremo. Al llegar, el llanto fue inevitable. Este fue un sueño compartido, un proyecto en común y un equipo que superó con creces todas las expectativas. Hoy solo nos queda decir gracias, gracias y más gracias. Bueno, pero ya está hasta el Firroy. Está nublado, no se ven los picos, pero mientras nos tomamos unos mates, todavía tenemos esperanza de que esas nubes de allá se vayan. Y gracias a Mateo que trajo toda la carga. Gracias Mateo. Pedrín, lo logramos. Bueno, Hola amigos, espero que se suscriban, nos estamos muriendo de frío, por favor te lo pedimos.
Así de complicado es la bajada. Pasito por pasito. Una patinada y al hospital. Acá está un poquitito más leve. Este kilómetro sí que cuesta sudor y lágrimas. Ay, Dios. Este kilómetro es terrible. No quiero ver más piedras. Ya estamos a pocos metros de llegar. Fue dura la cosa, llovió todo el camino y como para despedirnos y darnos la chapa, acá miren el arco iris. Bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa. Muy bien, llegamos. La última bajada. Los metros finales, cuchi cuchi. Bueno, avisarles a mis rodillas. Sí. Las dejé ahí en la Pero subida. bueno, lo hicimos, cuchi cuchi. Sí, lo hicimos. Llegamos muertos. Pero ya se me borró la sonrisa. Sí, estamos cansados. Es muy duro. Bueno, haremos un balance después. Le decimos adiós al Chaltén. Nuestro próximo destino es el Calafate. Aquí te dejamos un pequeño adelanto de nuestra visita al glaciar Perito Moreno. Esperamos les haya gustado. Déjennos su comentario y si han hecho este trekking, ¿qué es lo que más les ha gustado? Nos despedimos y hasta pronto.